Cordial saludo, señores estudiantes. Bienvenidos a su módulo de Fundamentos de Economía. Mi nombre, Carlos Fernando Martínez, quien los estaré acompañando en todo este proceso de aprendizaje de su módulo de Economía. Vamos a arrancar con un tema de pronto que nos va a contextualizar en todo este problema económico. Luego, para unas sesiones más adelante, vamos a hablar sobre problemas microeconómicos y luego de la parte microeconómica, las últimas clases las vamos a dedicar a hablar acerca de problemas macroeconómicos. Vamos ahora a empezar con la parte de generalidades. Esta clase y la siguiente clase las vamos a dedicar a hablar de, primero que todo, economía como ciencia y luego vamos a montar un par de modelos económicos. Uno se llama circuito económico y el otro se llama frontera de posibilidades de producción. Vamos a arrancar diciendo cosas generales de la economía, que por qué la economía es una ciencia y cosas de esas. Para eso, entonces, vamos a ayudarnos de unas diapositivas que he preparado para ustedes y espero sean lo más clara posible y que, sobre todo, en esta clase ustedes la estén gozando y con ese goce también aprendiendo, por supuesto. Vamos a empezar entonces con generalidades, una definición de lo que es economía y me permito leerles la diapositiva. ¿Qué dice? La economía, definición de economía. La economía del bienestar se refiere a la economía como el estudio de las condiciones bajo las cuales se puede maximizar el bienestar de una comunidad y la elección de las acciones necesarias para llevarlo a cabo. Esa es una definición de Robbins en uno de sus libros. Podríamos hablar de pronto de algunas características de allí e ir armando nuestra propia definición. De pronto podemos decir que economía es economía es una ciencia social. Es una ciencia social, ciencia porque aplica el método científico, entonces por ese lado ciencia, y social porque actúa con las personas. Entonces es una ciencia social que estudia cómo el hombre, algunas personas por ejemplo tratan de decir que la economía resuelve. No, la economía no resuelve, la economía estudia cómo las personas, cómo las sociedades económicas solucionan sus problemas de recursos, partiendo que los recursos son escasos, con unas necesidades. Todos los seres humanos tenemos necesidades que son ilimitadas, y entonces, ¿cómo hacemos para que con esos recursos podamos desarrollar o podamos cumplir con esas necesidades que son ilimitadas? Bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la producción, la distribución y el consumo. Y si uno reúne todos estos elementos que acabamos de decir, podemos construir una definición de economía que podríamos leer aquí en la diapositiva. Y dice, la economía es una ciencia social que estudia las relaciones que tienen que ver con los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios, entendidos estos como medios de satisfacción de necesidades humanas y resultado individual y colectivo de la sociedad. Entonces aquí podemos tener otra perspectiva de lo que puede ser entonces, o de lo que es la economía. Quiere decir entonces que, bueno, depende de cómo se vean las cosas, pueden existir unas definiciones de economía muy elementales, como decir, bueno, estudiar cómo el hombre satisface necesidades que son ilimitadas con recursos que son escasos. Básicamente, esa sería una definición muy elemental.
pero hay que meterle un proceso, cómo se hace, y ese proceso es básicamente el proceso científico. Entonces, por eso se habla que es una ciencia. Y la categoría de ciencia social, y ciencia social porque interactúa con las personas. Y cómo ellos se relacionan entre sí para solucionar un problema específico de, por ejemplo, cómo nos distribuimos, cómo producimos, cómo nos organizamos, de tal manera que todos hagamos de todo y tengamos una vida más o menos aceptable. Y todos los días tratar de mejorar esa forma de hacerlo. Básicamente para estudiar la economía, para facilitar el estudio de la economía, entonces es necesario clasificarla en dos. Veamos la diapositiva y nos dice, la economía entonces habrá que dividirla en la parte macroeconómica y la parte microeconómica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en esta clase vamos a hablar de generalidades, pero como les dije al comienzo de la teleconferencia, vamos a hablar primero de micro y luego por allá al final de la clase le vamos a dedicar 2 clases a la parte de macroeconomía. Entonces, eso es básicamente la misma distribución del estudio de la economía, lo vamos a utilizar para esta teleconferencia. Primero, ¿de qué se trata la micro? La micro, pues como su nombre lo indica, es algo pequeño, es lo más pequeño de la sociedad económica. Habrá que estudiar cómo se comporta esa unidad más pequeña de la sociedad económica. Por ejemplo, podemos decir que usted allá gastándose la plata de sus ingresos, como es una decisión muy suya. Esa es una situación microeconómica. O podemos hablar, por ejemplo, de un productor cuando se enfrenta a la situación en donde él decide cuánto insumo de mano de obra o cuánto insumo de materia prima o cuánta máquina va a utilizar. Esa es una decisión muy propia de lo que es la empresa y entonces estaríamos hablando de microeconomía. Microeconomía entonces tiene que ver con lo más pequeño de la sociedad y más pequeño puede ser una persona consumiendo, una familia también en función de su consumo, una familia pensando a ver qué va a hacer con sus ingresos, una empresa mirando a ver sus costos de producción, cómo va a ser la distribución de sus productos, cómo va a ser, por ejemplo, no solamente la producción, la distribución, sino también cómo va a llegar a los consumidores para que ellos no incurran en errores en cuanto a su consumo. De pronto podemos ver otras situaciones que pueden recaer sobre ellos, sobre estos anteriores que he mencionado, pero puede ser, por ejemplo, el hecho de que una familia le cobren impuestos, que tenga que pagar impuestos, una empresa que pague impuestos. Todo esto son situaciones microeconómicas que las iremos a ver aquí en esta clase de fundamentos de economía. Además, podemos ver, por ejemplo, cómo las situaciones macro también nos están afectando. Por ejemplo, cada mes el DANE, en el caso de Colombia, pues nos está mandando una información diciéndonos es que la cantidad de desempleados son tantos. O de pronto la Reserva Federal en los Estados Unidos está mandando una información acerca de la inflación y Colombia, el Banco de la República, nos está sacando también una información a través del DANE. Entonces todas esas son informaciones que nos están digamos que afectando directamente. Y esas situaciones son, por ejemplo, básicamente el desempleo, la inflación, la producción de un país, el hecho del crecimiento económico, eso estará afectando, cómo se hacen los negocios internacionales y también cómo funciona aquello de la situación monetaria del país. Son problemas macroeconómicos que habrá que estudiar. Vamos a pasar a la diapositiva y nos va a dar una definición de lo que es macroeconomía. Estudio de los fenómenos que afectan el conjunto de la sociedad económica
perdón, el conjunto de la economía como la inflación, el desempleo y el crecimiento económico. Y luego pasamos a una definición de lo que es microeconomía, ya haciendo un cierre de estos conceptos. Estudio de la forma en que los hogares y las empresas toman decisiones e interactúan en los mercados. Básicamente, esto es entonces lo que hace la micro y lo que hace la macroeconomía. Ahora vamos a hacernos algunas preguntas. Vamos a hacernos algunas preguntas que tienen que ver entonces con la parte bueno, ¿por qué estudiar economía? ¿De qué se ocupa la economía? Cosas como esas. Y vamos a tratar con forma de preguntas, a tratar todo este tema. Recuerden que este material está acompañado también del material de la cartilla. Entonces son cosas muy paralelas, pero que de alguna forma están mostrando, a pesar de que es el mismo contenido, lo está mostrando de una forma diferente. Entonces, la invitación es que se valgan también de la cartilla para este tipo de material. ¿De qué se ocupa la economía? Bueno, básicamente la economía se ocupa de solucionar un problema de recursos escasos frente a necesidades que son ilimitadas. Y básicamente entre el recurso, la consecución del recurso y todo lo que lleva a la transformación, la distribución y el solo hecho del consumo, ya todos esos procesos llevan hasta que la persona lo encuentre como satisfactor y hasta ahí iría la economía. Entonces, digamos que el proceso es bastante amplio. Veamos nuevamente. Recursos satisfactores. Todo ese trayecto que caben muchísimas posibilidades. Entonces, todas esas posibilidades estaría la economía. Entonces, ¿de qué se ocupa la economía? Básicamente de resolver esos problemas de distribución, de producción y de consumo de lo que tiene que ver entonces con los recursos. Aquí en esta diapositiva que les presento, vamos a ver cómo es esa relación. Por un lado, este señor teniendo en sus manos una burbujita con un bebé dentro, nos está representando al hombre. Y ese hombre es bastante complejo, tiene necesidades, tiene deseos y tiene que cumplirse, tiene que satisfacer todas esas necesidades y deseos con una cantidad de recursos. Y los recursos vamos a partir que son escasos, mientras que las necesidades que tiene el hombre son ilimitadas. Y ellos dos tendrán que mirar cómo solucionan. El hombre coge esos recursos para satisfacer sus necesidades. Y la economía, pues está entre esas dos situaciones. Esa vendría a ser la situación económica. Entonces, los recursos son escasos, mientras que las necesidades son ilimitadas. Pero ¿cómo lo logra? ¿Cómo hacemos para conseguir los recursos? Porque de pronto el bebé o la persona no los toma directamente, sino que es una serie de transformaciones. Y esas transformaciones las hacemos a través de lo que conocemos como producción. Y luego, una vez estén producidas, estén transformadas, involucramos materias primas, involucramos mano de obra, involucramos una cantidad de recursos. Esos recursos deben estar entonces, pasan a un segundo aspecto, como es, por ejemplo, la distribución. ¿Cómo hacemos para repartirnos esos productos ya elaborados por el ser humano? Esos productos ya elaborados deben ser distribuidos. Pero ¿cómo se distribuyen? Hay diferentes formas de distribución. La nuestra, la que nosotros utilizamos aquí en el país, pues es una distribución de mercado. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a la oferta y a la demanda. Oferta y demanda. Muy bien, pero faltaría todavía una parte adicional que sería la parte del consumo. Esa parte del consumo es aquella persona que ya ha conseguido sus recursos, cómo hace para conseguirlo como satisfactor.
Y básicamente esa es la parte del consumo. Por ejemplo, el hecho de que cuando usted compra una botellita de agua o compra la bolsa de leche, pues normalmente tiene una cantidad de sellitos y dentro de los sellos que tiene la bolsa de leche o la caja de leche o como la esté comprando, normalmente trae una instrucción que uno debe leer primero antes de pagar la leche y es seguramente la fecha de vencimiento. Usted no va a comprar un producto que ya esté vencido. Entonces hay una cantidad de indicaciones que tienen que ver con el consumo. No solamente es distribuirlas, conseguirlas en el lugar que uno desea o en el... Sí, de pronto estamos pensando que si yo lo consigo en el supermercado, es la parte de la distribución, de pronto quien lo realiza es por allá en alguna ciudad, no sé, cualquier parte del mundo, pero esa transformación es la parte de la producción. Y después viene la parte de distribución y luego sí encontramos la parte del consumo. Eso en síntesis es lo que hace una economía. Ahora nos hacemos otra pregunta. ¿Por qué es necesario estudiar economía? Esto es bien interesante en la medida que algunos estudiantes diurnos me dicen, bueno, diurnos y nocturnos presenciales, quiero decir, de pronto me dicen, bueno, ¿y yo por qué tengo que estudiar economía? ¿A mí por qué me meten esta materia aquí como una especie de, probablemente de relleno, qué sé yo? No, es que usted vive en una sociedad económica, usted pertenece a una sociedad económica, usted no puede ser ajeno a lo que está sucediendo con su economía. No, es que a mí me sacan el dato de la inflación y a mí cómo me afecta. Pues le afecta en todo, porque es que si usted no sabe de la inflación, usted puede ir, por ejemplo, un día a ir a comprar con los mismos 5.000 pesos lo del desayuno y entonces tiene que hacer estirar como todos los días ese billete de la mejor manera para ver cómo hace para comprar las cosas que necesita para el desayuno y nosotros somos 10 en la casa y con esos 5.000 pesos habrá que estirarlos. Eso es muy sobado. Y entonces, ¿qué pasaría si los precios suben? Pues los precios suben y usted se quedó sin desayuno. ¿Le está afectando? Pues claro que le está afectando. Usted necesita saber cómo funciona esa economía. ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué bajan los precios? O, bueno, bajan es mucho de decir, pero ¿por qué suben los precios seguramente? ¿O por qué pasa con el desempleo? ¿Cómo le está afectando todas las noticias económicas que de pronto usted hasta el momento no le ha parado bolas? Y que desde ahora yo pensaría que es necesario que usted le pare bolas a lo que está sucediendo alrededor económico. Entonces, ¿por qué es necesario estudiar economía? Porque usted vive en un ambiente económico, porque usted pertenece al ambiente económico y de alguna forma el hecho de pertenecer ya lo compromete con los demás y los demás están comprometidos con usted. El día que usted vaya a la tienda y vaya a comprar leche y el lechero no haya sacado su producción, pues usted va a hacer una especie de reclamo. Bueno, si ese señor se comprometió a sacar la leche, pues que la saque. O si no, pues déjeme a mí, que yo voy y saco la leche. Entonces nos tocaría hacer a nosotros todas las cosas que necesitamos, que eso sería perder la complejidad de nuestro sistema económico que tenemos actualmente. Muy, muy complejo. Veamos otra pregunta. La otra pregunta que dices, ¿por qué se considera que los recursos son escasos? ¿Por qué se considera que los recursos son escasos? Luego no hay harto carbón, luego no hay harta agua, no está cayendo harta agua del cielo, luego es que no hay harta tierra, luego es... Bueno, ¿qué lo hace escaso? ¿Cuál es la palabra clave en todo esto de la escasez? Bueno, definitivamente la economía no estudia otra cosa más que los recursos que son escasos. No le interesan los recursos que hay suficientes para todos. Ahorita más adelante damos una clasificación de bienes y en esa clasificación vemos esa magnitud. Pero ahorita lo que quiero, en este momento lo que quiero es que veamos de qué se trata
la escasez de los recursos. La escasez de los recursos es que el hombre tiene que crear, manipular, generar, producir, transformar una cantidad de recursos para poder ser esos mismos recursos transformados, van a servir como satisfactores de nuestras necesidades. Entonces, los recursos que ya, el solo hecho que el hombre está tocando para transformarlo, inmediatamente lo va a convertir en lo que es escasez. Esa es la palabra clave, la escasez, la intervención del hombre. Bueno, pero si hay tantas personas, ¿por qué eso no se considera libre? No, porque no tenemos todo el tiempo para dedicarle a la transformación. Un bien libre podría ser, por ejemplo, el aire. Y entonces en el aire estamos, bueno, no nos peleamos hasta ahora, no nos peleamos porque no nos están dejando oxígeno o algo así, no, simplemente hay suficiente para todos y entonces no nos lo disputamos. Pero ya cuando empiezan los productos a ser escasos, ahí sí vamos a mirar que definitivamente tenemos que mirar cómo lo distribuimos y cómo a través de esa actividad del hombre podría eventualmente transformarlo y generar una distribución especial. Ya es un ambiente de escasez que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se dice que las necesidades del hombre son ilimitadas? Bueno, con respecto a la escasez también hay otra connotación que quiero que ustedes observen, y es que los recursos, a pesar de que son probablemente para los ojos de algunos son muchos, nosotros vamos a ver que no son tantos. Por ejemplo, ¿cuánto carbón hay en el Cerrejón? Pues seguramente habrá mucho carbón. Y bueno, ¿y por qué no nos lo distribuyen entre todos? Si hay tanto, ¿por qué no nos dejan de una vez una porción para cada uno y ya salimos de ese paso? Bueno, porque seguramente las generaciones venideras también tienen derecho. Entonces, ¿qué hacemos con esas generaciones? No es solamente el pensar en hoy, sino también en el mañana. De pronto, los recursos naturales que tiene Colombia son muy altos, pero en algún momento empiezan a ser no tan abundantes, ya empiezan a tener un dato más de escasez y cada vez encontramos que esos recursos son más escasos. Bien, ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué se dice que las necesidades del hombre son ilimitadas? Bueno, las necesidades del hombre son ilimitadas porque nadie quiere satisfacer sus necesidades en forma corta o inmediata. No, necesitamos siempre satisfacer de una forma diferente. Siempre queremos algo diferente. Y esa inconformidad del ser humano nos lleva a que las necesidades no tienen una escala definida, sino, por lo contrario, la escala parece ser algo infinita. En cuanto a eso, vamos a citar en este momento a un autor por allá de comienzos de siglo, en donde nos estaba hablando acerca de las necesidades del ser humano. Y este personaje es muy importante para todo lo que tiene que ver con la economía y con la administración. Ese personaje se llama Abraham Maslow. Y Abraham Maslow nos enseñó cómo es que el hombre tiene una cantidad de necesidades y deseos que tiene que de alguna forma empezar a satisfacer. Y este señor Abraham Maslow hizo una pirámide. Hizo una pirámide de necesidades y eso le armó una cantidad de partes de la pirámide. Sin embargo, yo voy a tratar en este momento de hacer una abstracción de esa idea y una interpretación a mi manera de lo que el señor Maslow pues dijo y que de alguna forma nos va a demostrar cómo es que el ser humano tiene una cantidad de necesidades y deseos que son ilimitados. Esta es la pirámide que les estoy diciendo. Veamos en la gráfica. Una pirámide que tiene al principio la base de la pirámide, la parte más grande de la pirámide, son las necesidades fisiológicas. Luego, el ser humano tiene que pasar a unas necesidades psicológicas
y luego cuando ya haya superado la mayoría de las necesidades fisiológicas y psicológicas, pues él necesitará algo así como el reconocimiento y autorrealización. Las necesidades fisiológicas, hablemos un poquitico de cada una de ellas. Las necesidades fisiológicas, bueno, el comer, el vestirnos, el sentir hambre, el sentir frío, el sentir miedo, el sentir todas esas necesidades que dependen, que se manifiestan con el cuerpo, pues son las que vamos a utilizar aquí o vamos a tener como referencia como necesidades fisiológicas. Necesidades fisiológicas. Sin embargo, estas necesidades fisiológicas tienen un ciclo que se da como un ciclo normal. Veamos el ciclo aquí y cómo es que funciona. Primero que todo, aparecen como unas necesidades de una persona está estable, luego surge la necesidad. Luego esta persona con esa necesidad cae en un proceso de inestabilidad. El cuerpo se manifiesta, de alguna forma usted se pone impaciente, el mismo cuerpo está reaccionando ante las necesidades y lo lleva a ese proceso de inestabilidad. Luego debe buscar un satisfactor. Y una vez tenga ese satisfactor, usted cae nuevamente como en un proceso de estabilidad. Entonces, partimos de la estabilidad, necesidad, inestabilidad y satisfacción. Veamos, ahí tenemos, en esa gráfica tenemos cinco ejemplos. Uno que está representado por las frutas y entonces es el comer, el otro es el sueño, el otro es la vivienda, el otro es la seguridad y el otro probablemente la recreación y probablemente otros aspectos que tienen que ver con algo más, digamos que la recreación y la diversión y todas esas cosas que son parte necesarias en la vida del ser humano. La parte de alimentación, ¿cómo sería? Pensemos que son por ahí las 12 del día y estamos estables, pero el cuerpo ya empieza a manifestarse de alguna forma. Surge la necesidad de ir a comer algo y caemos en un proceso de inestabilidad. ¿Cuál es ese proceso de inestabilidad? Bien, pues el cuerpo inestable lleva a que algunos, por ejemplo, les dé por bostezar, otros están, por ejemplo, con dolor de cabeza, otros perdemos la concentración, otros, bueno, tenemos diferentes manifestaciones de lo que es la necesidad cuando estamos hablando de comida. Luego buscamos el satisfactor, una vez comamos, entonces volvemos otra vez y quedamos estables. Sin embargo, esta estabilidad no es por siempre, sino al rato, al tiempo, volvemos otra vez y caemos en esa misma situación. Quiere decir que las necesidades fisiológicas, de alguna forma, son necesidades cíclicas que se van a repetir constantemente. Y si hablamos, por ejemplo, con el transporte, pues vamos a pensar que es la misma situación. Yo me pongo inestable cuando necesito transportarme de un lugar a otro y cuando ya llego al lugar, pues seguramente ya vuelvo otra vez a quedar estable. Pensemos en el sueño. Cuando uno no tiene las horas suficientes de sueño, probablemente lo que está sucediendo es que el cuerpo empieza busca unas manifestaciones, a través de unos desajustes, usted siente de pronto escalofrío, usted siente malestar, dolor de cabeza, cuando no duerme bien, en fin, hay una cantidad de manifestaciones en esas necesidades fisiológicas. Por ejemplo, también podríamos citar el miedo. Entonces usted necesita estar seguro y esa seguridad puede terminarse y generar miedo. ¿Cómo se manifiesta el cuerpo cuando tiene miedo? Pues le sudan las manos, probablemente le produce alguna tembladera, se pone inquieto, su corazón se vuelve más acelerado, en fin, son manifestaciones de necesidades fisiológicas. Vamos a pasar aquí a la segunda situación y hablaríamos de las necesidades fisiológicas del ser humano. En las necesidades fisiológicas
Bueno, primero habrá que cumplir con las necesidades fisiológicas y luego con las necesidades psicológicas. Las necesidades fisiológicas serían aquellas, psicológicas, perdón, serían aquellas que dependen especialmente de la mente humana. Y vuelvo y digo, hasta tanto no se cumplan con la mayoría de las necesidades fisiológicas, seguramente no podemos pasar a las necesidades psicológicas. Esas necesidades fisiológicas, por ejemplo, veamos este caso en donde esté un niño en la calle y de pronto este niño, bueno, paramos ahí en el carro y se nos acerca a vendernos un dulce o algo, inmediatamente establecemos algo de comunicación con el chico y le podemos decir, bueno, chino, ¿y usted por qué no está estudiando? Mire la hora y está aquí en la calle. Y entonces el chico nos puede decir, bueno, primero tengo hambre. O sea, que si no soluciona su problema fisiológico, no va a poder rendir en uno de mayor altura, como es el caso de las necesidades psicológicas. Ustedes están allí más tranquilos recibiendo esta teleconferencia y pues seguramente ya la mayoría de situaciones fisiológicas están resueltas. La mayoría por lo menos deben estar resueltas. Aquella persona que no haya resuelto una necesidad en este momento, pues vamos a encontrar que esa persona pues puede que esté ahí en su cuerpo, pero la mente estará en otra parte, siempre estará buscando a ver cuál es la solución a esa cantidad de problemas. ¿Cómo funciona esta parte de las necesidades psicológicas? Podemos abrir dos grandes dimensiones y son de acuerdo a los hemisferios del cerebro humano. Tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. En alguno de estos dos hemisferios tenemos una cantidad de información que viene seguramente de la genética y que cada vez que nosotros tenemos probablemente actividades en cuanto a qué sé yo, dibujos o de pronto pinturas, olores, sabores y cosas de esas, estimulamos de alguna forma todos esos cosas como que traemos por genética y que nos desarrollamos como habilidades. De pronto tengo habilidad para la lingüística, tengo habilidad para hacer una escultura, para la estética, para el dibujo, para las habilidades, destrezas del ser humano. Y por el otro lado está esa otra parte más compleja del ser humano, en donde nacemos con eso ahí vacío, y a medida que el ser humano va teniendo experiencias, pues vamos sumando y pasa toda la vida y seguramente todavía tenemos espacio en ese cerebro para empezar, para llenar y llenar. O sea, no se van a preocupar porque se les va a llenar esa parte del cerebro, eso tiene mucha capacidad, el que más ha logrado llenarlo por ahí será en un 60-65%, entonces eso está libre, o sea que les invito a que sigan llenando esa parte del cerebro. Bien, cada una de estas dos situaciones tiene una complejidad de necesidades del ser humano que lo hace todavía pensar que esas necesidades son ilimitadas. Una vez pasamos a un nivel mayor, encontramos el reconocimiento o la autorrealización. Y ese reconocimiento, autorrealización, es básicamente de pronto la necesidad del ser humano que le digan a uno, oiga, qué bien lo hizo, y le dan una palmadita en el hombro, le dice, bien, y uno se debe sentir bien, uno se debe ser reconocido en una sociedad, uno está reconocido frente a un grupo, uno está reconocido frente a sus actividades cotidianas. Reconocido no quiere decir que siempre lo estén alabando, porque de eso no se trata, pero sí lo manifestamos de diferentes formas. Por ejemplo, en el vestir. Bueno, yo me siento mal si no me traigo una corbata. Probablemente el grupo de estudiantes o de la juventud hoy en día visten de negro para identificarse con algo. Algunas otras personas se ponen de pronto un piercing, o qué sé yo, algo en
en el oído o en la nariz, o en fin, para identificarse. O simplemente compramos cosas para identificarnos. ¿Qué necesidad tenemos de comprar el último BMW convertible, no sé qué? Pues seguramente porque ahí hay una razón de reconocimiento, para que nos reconozcan de alguna forma, para para sentirnos aceptados dentro de un grupo social, en fin. Estas necesidades se vuelven todavía más complejas. Y veámoslo por el lado de oportunidades de generar productos o de generar satisfactores, y lo verá que le vamos a dar toda una perspectiva de ilimitado. Y ahí básicamente es lo que digamos que con esto quise de alguna forma mostrarles qué tan ilimitadas son las necesidades del ser humano. Y esto, que se vuelve tan ilimitado, tenemos que resolverlos con recursos que nos provee la naturaleza, que nos provee nuestro ambiente y que cada vez son más escasos. Y entonces, ¿qué hace la economía? Pues básicamente está mediando entre estos recursos y esas necesidades tan complejas muchas veces. Bien, ahora veamos a través de esta diapositiva cómo es que podemos de pronto hacer funcionar una economía partiendo de estas tres preguntas. Los principales problemas de la economía. Entonces, uno de ellos es ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Entonces, ¿qué producir es qué necesitamos o qué necesita el mundo? Y ahí debemos buscar unas oportunidades para llegarle a los diferentes mercados. ¿Qué es lo que estamos necesitando? ¿Qué necesita la humanidad? Y luego, a partir de esta situación, pues lo que vamos a ver es que habrá que producirlos y tenemos que mirar a ver con qué herramientas, con qué recursos contamos para poder producir, y ahí viene la segunda pregunta, es ¿cómo producir? ¿Vamos a utilizar mano de obra? ¿Vamos a utilizar maquinaria? ¿Vamos a utilizar qué tipo de materia prima? ¿Cómo vamos a producir? ¿Con qué recursos contamos nosotros? Seguramente los chinos, con tantos chinitos que tienen, pues por supuesto tendrán que ponerlos a trabajar todos. Ellos, 1.350 millones de chinitos, pues es mucha gente y mucha mano de obra, seguramente habrá que ponerlos a trabajar. Y allá seguramente la parte de máquinas va a ser, el aporte de las máquinas va a ser menor, pero sí le recargamos la parte de la mano de obra. Probablemente en Estados Unidos sea una situación diferente, la mano de obra es bastante costosa, entonces allá lo hacemos más con máquinas y menos con mano de obra. Aquí en Colombia pues tenemos una situación más híbrida en donde también tenemos que buscar máquinas con mano de obra porque tenemos de las dos situaciones. Entonces, ¿cómo producir? Pues dependiendo de cada país, con lo que cuente cada país. ¿Y para quién producir? Bueno, la pregunta es compleja porque si nosotros nos ponemos en el caso, por ejemplo, de Cuba, ellos van a producir el tabaco, pero seguramente no es para un consumo interno. Ellos están pensando más que van a producir para vender al mundo y que el mundo, a través de ellos, pueda comprar cosas que no produce Cuba por dentro. Lo mismo le sucedería a cualquier país en economías abiertas. ¿Para quién producir? Para el mundo. ¿Para quién está necesitando? Y luego sí vemos cuál es el mejor postor y luego sí con esos recursos probablemente estaremos partiendo de una producción local. Muchas sociedades actualmente dejaron de ser autárquicas, o sea, que no dependen de sí mismas, sino están abiertas ante el mundo, y estas pues no solamente están produciendo para su consumo interno, sino para el resto del mundo. Esa sería entonces una de las respuestas de para quién producir.
o definitivamente si somos autárticas, o sea, todo lo que nosotros consumimos es porque nosotros lo producimos, pues también ahí estaría otra respuesta a esa pregunta. Solamente vamos a producir lo que nosotros consumamos y nada más. Esa sería otra forma de economía. Veamos con otra pregunta. ¿Qué se considera un bien? Bueno, ¿qué se considera un bien? Demos una definición de lo que es un bien. Un bien es todo aquello que satisface una necesidad. Esa podría ser una definición muy generalizada que nos va a servir para este módulo, y yo creo que es lo bastante amplia. Sin embargo, habrá que hacerle una clasificación. Por eso la siguiente diapositiva vamos a darle una clasificación de lo que son bienes. Voy a repetir nuevamente la definición de bien. Bien es todo aquello que nos satisface una necesidad. Bien, sin embargo, encontramos que en este mundo que representa esa bola que está aquí en nuestra diapositiva, encontramos una parte de esa bola, unos bienes que los vamos a llamar bienes libres. Y los otros bienes son los bienes económicos. ¿Cuál es la característica de los bienes libres? Que hay suficiente para todos y no nos los disputamos entre nosotros. No nos lo disputamos. Aquella persona que de pronto le dice a otra, oiga, deje de tragarse el aire que no me está dejando en este momento. No, pues todo el que quiera, pues por ahora es gratuito, no hay ningún problema. O aquella persona que nunca ha conocido al mar y ve esta inmensidad y de pronto se bota al agua y empieza a tragar agua, pues nadie le va a decir, oiga, deje de tragarse el agua, que mire que no me está dejando. No, pues ¿a qué vino? Traje todo el agua que quiera. O entonces todos los bienes que tenemos suficientes lo vamos a considerar como bienes libres. Y por el otro lado tenemos los bienes económicos. Y los bienes económicos a su vez los vamos a dividir en materiales y bienes inmateriales. Un bien material de alguna forma es el que se puede percibir a través de los sentidos, mientras que los inmateriales no. Los materiales los podemos dividir en renovables, como por ejemplo la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la porcicultura, bueno, todas esas culturas. Tendríamos entonces todo lo que son los bienes materiales. Luego están los bienes agotables. Nosotros de agotables podemos decir que la naturaleza no los produce tan rápido como si los estamos usando. Y entonces, así sea con la ayuda del hombre, la naturaleza no los produce tan rápido, como el caso del petróleo. El petróleo, vamos sacando petróleo y a medida que lo vamos sacando, pues se va acabando, lo vamos quemando, en fin, se va desapareciendo. ¿Cuándo vuelve a existir nuevamente petróleo? Pues seguramente nosotros nos convertiremos en dinosaurios más adelante y probablemente por ahí ya tendremos algo de petróleo, pero el resto de la naturaleza no los produce tan rápido como si se están usando. Y entonces el caso, un ejemplo del agotable sería algunos minerales, la mayoría de los minerales y de pronto más específicamente el petróleo. Luego aparecen los duraderos, aquellos que sirven para más de una vez. El computador, el televisor, de pronto la casa, la ropa, sirven para más de una vez. Son bienes que normalmente van a durar para más veces. Bien, ese sería el caso de esta motocicleta que aparece ahí. Y luego los no duraderos. Yo siempre que llego aquí a esta parte me acuerdo de una estudiante que cuando llegué ahí murmuró diciendo algo así como los novios. Y entonces seguramente no duraderos para la niña eran los novios. Sin embargo, vemos que ella continuaba diciendo a medida que yo daba la explicación. Y le decía yo, pues que los no duraderos son aquellos que no sirven sino para una vez. Y ella continuaba, bueno.
Y, por ejemplo, el caso de los desechables o el papel o de pronto la comida, que no sirven sino para una vez y ya no más. Bien, por otro lado, vamos a encontrar dentro de los inmateriales tres grupos, que son los de dar, los de hacer y los de propiedad intelectual. Los de dar son la mayoría de las profesiones. Una profesión, lo que estoy haciendo en este momento, estoy dando una conferencia, estoy dando una charla, estoy dando un consejo. La mayoría de las profesiones entonces generan situaciones de dar. Y por otro lado, los de hacer son los diferentes oficios. Y entonces hacer la cosa de las uñas, hacer el corte del pelo, hacer la poda del jardín, hacer el transporte, hacer todas estas cosas que probablemente van a colaborar y facilitar nuestra vida. Y los de propiedad intelectual, bueno, aquí en propiedad intelectual sí que vamos a encontrar un mar infinito de lo que son bienes y cada vez más bienes económicos. Como por ejemplo, podemos citar dentro de la propiedad intelectual, podemos hablar, por ejemplo, de derechos de autor y de propiedad industrial. Dentro de derechos de autor estarán otros sinnúmero de cosas y podemos encontrar los mismos derechos de autor, los derechos conexos y las nuevas tecnologías. Y dentro de, qué sé yo, derechos de autor, son todas las cosas que la mente humana, no tanto la mente humana, sino la inspiración del alma. Eso suena muy romántico, pero es así, todo lo que el alma puede inspirarse y a través de eso lo materializamos y ahí tenemos algún tipo de derecho. Las obras principales también acarrean otras situaciones dependientes. Y entonces probablemente aquel personaje que escribió un vallenato, otro personaje le puso una letra y de pronto la emisora de radio lo puso una y otra vez. Ellos también, la emisora de radio también tendría un derecho que se llama el derecho conexo. Y en fin, a través de ese mecanismo podemos encontrar mucho más otras clases de derechos. En derechos de nuevas tecnologías lo podemos dividir, por ejemplo, en software y organismos vivos. Y en software podemos hablar de transmisión electrónica de datos, diseño del mismo software, de diseño de circuitos integrados, de pronto bases de datos. Bueno, ahí también cabe una cantidad de situaciones. Y por el otro lado estarían sobre los organismos vivos, pues habrán de unicelulares, vegetales, animales y humanos. Entonces mire lo que estamos hablando con respecto a lo que es un bien. Toda esa magnitud de oportunidades, todo eso pues vendría a ser entonces una parte de lo que es el bien. Por el otro lado encontramos la propiedad industrial y dentro de la propiedad industrial tenemos, por ejemplo, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos industriales, las denominaciones de origen, las marcas, los nombres comerciales. Todos ellos hacen parte de lo que son la propiedad industrial. Bien, y todo este gran paquete es lo que nosotros conocemos como bienes. Bien, con esta diapositiva volvemos, ya la habíamos visto, pero hacemos un cierre hasta ahora de lo que hemos dicho de lo que hace la economía. Entonces, tenemos una representación de unas manos con un bebé diciendo que desde pequeñitos, desde el vientre de la mamita, nosotros tenemos una cantidad de necesidades y que somos muy complejos en esta existencia y que nos llevan a necesidades que son ilimitadas. Pero eso sí, contamos con unos recursos que cada vez son más escasos. Los recursos que contamos están aquí en la Tierra, quisimos ir más lejos, llegamos a la Luna, pero en la Luna no encontramos nada, por ahí un peladero impresionante, de pronto algunas calizas, algunas cosas, pero de resto en la Luna no nos provee de nada. Entonces los recursos cada vez
son más escasos y sabiendo que vamos más lejos y nada que encontramos otra opción. Y entonces habrá que cuidarlos. Esa es una invitación a que cuidemos esa parte de los recursos, sobre todo los recursos naturales, que más adelante nos irán a hacer falta. ¿A través de qué mecanismo? A través de la producción, la distribución y el consumo. Entonces, esto es básicamente lo que hace la economía. La economía, entonces, resume todos estos aspectos. Bien, básicamente esto es lo que tenía para contarles hoy. En la próxima sesión vamos a hablar acerca del diagrama de flujo circular y del otro modelo que se llama frontera de posibilidades de producción. Me basta solamente agradecerles su atención y nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias.